¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una clase más de Historias del Talmud. Esta vez estamos trabajando con el fabuloso libro del rabino Uri Romano acerca de las mujeres del Talmud. Comenzamos. Ima Shalom. Ima Shalom, una figura femenina del periodo temprano de la literatura rabínica de la época de los Tanaítas. Su nombre aparece en varios relatos narrativos, es decir, en Midrash Agadá. Ninguno de estos relatos tienen la fuerza legal de la halajá. Así que veamos quién era Ima Shalom. Ima Shalom era la hermana de Rabán Gamliel, el líder de los maestros del Sanedrín. También era la esposa de Rabí Eliezer ben Hircanus, quien también en su momento fue líder del Sanedrín. Así que realmente estaba rodeada de los más grandes maestros de la Torá en su momento. Ella se encuentra ubicada en el centro de tensiones familiares y políticas, y su presencia es silenciosa pero decisiva. Hablamos de la tensión que había entre Rabán Gamliel y Rabí Eliezer ben Hircanus, pero también con las filosofías que estaban en boga en aquella época en la sociedad. Esta época es el periodo posterior a la destrucción del segundo templo y todavía no se acababa de constituir la autoridad legal, religiosa y política del pueblo de Israel ante la realidad de la desaparición del templo como centro neurálgico y hegemónico de la vida judía. Vamos a ver que en esa época habían conflictos entre el liderazgo central y figuras carismáticas, místicos, sabios, entre la figura de Rabán Gamliel, quien ostentaba el título de ser el líder del Sanedrín, y Rabí Eliezer, quien era uno de los grandes de la halajá en su momento. Ima Shalom vivía estas tensiones en el ámbito de lo doméstico, en las paredes de su casa. Sin embargo, aquí lo privado y lo público se entrelazan. Ima Shalom evidentemente no hacía halajá, pero orientaba. Y tenía un modelo ético que podría ser vigente hasta la actualidad. Un ejemplo de lo que se llamaría de un ser humano íntegro, recto, en Yiddish se dice un mensch. Y evidentemente su figura es tan poderosa que le da forma al Talmud narrativo. En el primer relato que vamos a ver hoy, vemos que Rabí Eliezer tenía un discípulo que enseñó halajá en su presencia. Es decir, hizo consejos legales estando presente su maestro. Y esto no era muy bien visto. Siempre se le daba el honor al maestro para que él emitiera el juicio legal. Rabí Eliezer le dijo a su esposa: me sorprendería que este discípulo complete un año más de vida. Una declaración casual entre un esposo y una esposa. Sin embargo, el discípulo no sobrevivió el año. Ima Shalom le preguntó: ¿acaso eres un profeta? Y Rabí Eliezer le citó un versículo famoso del libro de Amós: no soy profeta ni hijo de profeta. Explica que sí había recibido una tradición, y esto quiere decir una tradición oral, que enseña que quien enseña y hace consejos legales delante de su maestro se expone a una pena grave. Recordemos que era una época de vacío de poder. Y en el Talmud se dice una y otra vez que no se debe de dar opinión legal en presencia de un maestro, o por lo menos sin el permiso de un maestro.
Hay una segunda historia muy curiosa, un poco gráfica, que, que nos habla de Rabbi Yohanan ben de Havai, que dice que es una enseñanza atribuida a los ángeles ministrantes. ¿Qué es eso de los ángeles ministrantes? Los ángeles ministrantes son los famosos Malachei Asharet y relaciona las conductas íntimas de los padres con consecuencia en los hijos. ¿Y cuáles son las conductas íntimas? Hablan de las relaciones sexuales. Refleja concepciones morales y simbólicas del mundo antiguo, del mundo del Talmud. Hace 4 afirmaciones, Rabbi Yohanan ben Devai. 1. Que un hijo que nace con cojera está vinculado a que los padres tuvieron relaciones sexuales atípicas, es decir, no tradicionales. Mutismo, es decir, nacer mudo, se asocia que durante las relaciones sexuales se dieron besos en las partes íntimas. Sordera, curiosamente, se relaciona con conversar durante las relaciones sexuales. Y ceguera está asociado al voyerismo, a mirar las partes íntimas cuando se está teniendo relaciones sexuales. Sin embargo, Ima Shalom es el ejemplo de la disensión entre una voz del Talmud y la voz anterior, la voz de Rabbi Yohanan ben Devai. Ima Shalom describe la conducta íntima recatada de su esposo. Pone énfasis en la concentración, en el recato y en la fidelidad incluso del pensamiento. El pasaje concluye que incluso un sabio podía tener conversaciones con su esposa durante las relaciones sexuales, no así como lo dice Rabbi Yohanan ben Devai. Ima Shalom y el filósofo. Este es un relato encantador en donde habla de cómo Ima Shalom y Rabban Gamliel inclusive se ponían de acuerdo para llevar a cabo alguna que otra cosa como una especie de travesura en su función como Rabban Gamliel, líder del Sanedrín, y Ima Shalom, su hermana. Ima Shalom, esposa de Rabbi Eliezer, era la hermana de Rabban Gamliel. Y en el barrio vivía un filósofo que se jactaba de no aceptar sobornos. Bueno, esto ya lo sabemos. Quien se jacta de no aceptar sobornos es obviamente aquel que recibe sobornos. Decidieron poner a prueba su supuesta integridad. Ima Shalom, en privado, le regaló una lámpara dorada a este filósofo. Entonces ella y Rabban Gamliel acudieron a él solicitando un fallo sobre una herencia. El filósofo contradice la Torá y apela a su corriente filosófica llamada Avon Gilayón. Por otra parte, Rabban Gamliel le entrega al filósofo un burro, le regala un burro. Y entonces el filósofo cambia su fallo y vuelve a la ley de la Torá. En ese momento, el soborno quedó al descubierto y resulta que el burro acaba pateando la lámpara dorada. Ahora, una de las historias más conocidas de Ima Shalom está relacionada con el episodio del horno de Agnai. Sabemos que el horno de Agnai es una de las discusiones más importantes que nos dicen que no se puede confiar en milagros para hacer alajá. Y por eso es que Rabbi Eliezer fue sometido al ostracismo, fue excomulgado. Cuando se enteró de esto, Rabbi Eliezer comenzó a llorar y sus lágrimas, al ser un varón justo y santo, fueron
tremendas y provocaron un daño generalizado en el mundo que lo rodeaba. Un tercio de los olivos, del trigo y de la cebada fueron afectados. Algunos afirman incluso que la masa en las manos de una mujer se estropeó. Los sabios nos enseñan que ese día hubo una gran ira. Todo lugar donde Rabbi Eliezer fijaba su mirada se quemaba. Se revela el poder espiritual de este sabio herido y también castigado. Rabban Gamliel, su cuñado, viajaba en un barco cuando una gran ola casi lo ahoga. Reconoció que el peligro era consecuencia del agravio a Rabbi Eliezer y oró declarando que actuó solo por el honor del cielo, para que no proliferaran las discusiones entre los maestros de Israel. Rabbi Eliezer estaba ostratizado, por lo tanto su mujer también, y todos los días Ima Shalom, la esposa, le impedía que recitara el Tajanún, una serie de plegarias que se hacen inclinando la cabeza, en donde se puede apelar a la justicia divina. Temía que la súplica le causara daño a su hermano y a todos los que le causaron daño al propio Rabbi Eliezer. Por un error del calendario se distrajo y se alejó momentáneamente cuando de repente encontró a su esposo orando estas plegarias. Y en el momento en que le oraba, un shofar anunció la muerte de Rabban Gamliel. Y Ima Shalom dice: has matado a mi hermano. Y le pregunta a Rabbi Eliezer: ¿cómo es que sabes eso? Y dice: ¿sabes qué? Una tradición familiar dice que las puertas del cielo permanecen abiertas para aquellas personas que han sido víctimas del maltrato verbal público. Y es así como Ima Shalom le da una gran lección a su esposo, diciendo: a veces, aunque tengas la razón, tal vez tienes que dejar pasar el agravio. Estos son 4 historias de Ima Shalom y los invito por favor a comentarlos. Muchas gracias y nuevamente nos vemos en una clase más de historias del Talmud. Hasta luego, que estén muy bien.